Muy bienvenidos sean todos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Qué bueno que estamos ya listos, estamos preparados para nuestra lección de esta semana. Hoy vamos a comenzar un estudio muy interesante de la palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo acerca de la doctrina de la iglesia, la doctrina bíblica acerca de la iglesia. Esta materia nosotros le llamamos la iglesia, la obra maestra de Dios, y en ella vamos a estar aprendiendo acerca de qué es la iglesia y también qué no es la iglesia. En otros seminarios e institutos bíblicos, esta materia es llamada eclesiología. Bueno, nosotros estamos enseñando eclesiología, pero nuestra serie de estudios se llama La Iglesia, la obra maestra de Dios. La Iglesia, la obra maestra de Dios. Vamos a estar aprendiendo en esta serie de estudios que el Señor Jesucristo es la cabeza, que el Señor Jesucristo es el pastor principal de la iglesia. Y bajo la autoridad del Señor Jesucristo están los los pastores. Los pastores están bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y también trabajando junto con los pastores, pero bajo la autoridad del pastor, están los diáconos. ¿Quién es la persona principal para la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Luego el Señor ha delegado pastores, pastores que guíen, que pastoreen, que apacienten las ovejas. Y trabajando junto con los pastores están los diáconos. Ahora, es importante recordar que los diáconos no están sobre la autoridad del pastor, sino bajo la autoridad del pastor. Pero tanto ancianos, pastores u obispos como diáconos están bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y luego tenemos a la congregación ejerciendo sus dones espirituales. Vamos a estar hablando de esto mucho más adelante, pero cuando hablamos de la obra maestra y de las maravillas que nosotros podemos ver, en la antigüedad hubo edificaciones hechas por los hombres que se conocieron como las 7 maravillas del mundo. Las 7 maravillas del mundo son edificaciones hechas por hombres. Hermanos, la iglesia es la obra maestra de Dios, pero los hombres han hecho obras maestras también. Tenemos los jardines colgantes de Babilonia, una edificación maravillosa de la que todavía hoy en día se recuerda y se habla mucho. El Coloso de Rodas, en la isla precisamente del mismo nombre, Rodas, que era una escultura tan grande que según cuentan los barcos podían pasar por entre sus piernas. El templo de Artemisa, del cual todavía quedan ruinas. Este templo de Artemisa era una obra maestra. Lo que nosotros vemos ahora es solamente las ruinas, pero cuando este templo estaba recién hecho, era una maravilla, estaba con adornos de oro, de plata y era de mármol. La estatua de Zeus, la estatua del dios Zeus, una enorme escultura en oro que mucha gente fue a contemplar. A Grecia también. El mausoleo de Halicarnaso en Persia, una obra escultural maravillosa. El faro de Alejandría es otra de las 7 maravillas del mundo, en la isla de Faros, en Grecia. Y también las pirámides de Egipto, que todavía se conservan, no en su esplendor original, pero sí todavía están allí. Ahora, estas son maravillas hechas por los hombres. Estas son obras maestras construidas por hombres, pero hoy en día, queridos hermanos, la iglesia es la obra maestra de Dios.
Es la obra que Dios está edificando. Nosotros, los creyentes, somos la obra maestra de Dios. Y para llegar a ser parte de esa obra maestra, la persona primero debe ser salva. Entonces vamos a comenzar hablando de el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia que es Cristo Jesús. Y vamos a estar estudiando Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Pero antes de entrar de lleno a este estudio, le invito a que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos porque nos permites un día más poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, amado Señor, que tú nos dirijas en todo lo que estamos haciendo y que ahora que estamos iniciando esta serie de estudios que nos llevará a tu palabra, a estudiar acerca de la iglesia, nosotros podamos entender, asimilar mejor qué es lo que tú esperas de cada creyente que forma parte de tu iglesia. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta primera lección acerca de el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Queridos hermanos, para ser parte de la iglesia de Dios, una persona primero debe ser salva. Pero ¿cómo es que una persona llega a ser salva? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente estos versículos nos enseñan que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. La palabra gracia quiere decir bondad inmerecida, favor inmerecido. Somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la bondad de Dios, pero esto es a través de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, esta fe debe estar depositada en Cristo Jesús. Esta fe debe estar puesta en Cristo Jesús, no en nuestras obras, no en nuestros ritos, no en la iglesia, no en María, no en alguna otra persona, sino solamente en Cristo Jesús. Somos salvos por la bondad inmerecida de Dios cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Y no es algo que nosotros podamos lograr. No podemos ser salvos por nosotros mismos, pues este es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. El versículo 9 dice que no es por obras, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 nos recuerda por qué nosotros hemos sido creados como nueva criatura, para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Habla de nuestra posición en Cristo Jesús para buenas obras. Dios quiere que ahora que nosotros somos salvos, ahora nuestra vida sea una vida que produzca buenas obras, no para ser salvos, no para mantenernos salvos, no para dar evidencias de que somos salvos, sino como resultado lógico de nuestra salvación. Ahora, los versículos 11 al 16 nos enseñan que nosotros estábamos alejados de Cristo, pero que Él nos ha hecho cercanos a Cristo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la Escritura así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Antes de ser salvos, estábamos en Adán, estábamos separados de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y a nuestra fe en él, ahora nosotros estamos en Cristo y hemos sido hechos cercanos al Señor. Pasamos de estar en Adán a estar en Cristo. Pasamos de estar muertos espiritualmente a tener vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando uno está en Cristo, es cuando llega a ser parte de la iglesia. Desde el momento en que una persona pone su fe en Cristo Jesús, desde ese mismo momento está en Cristo y por tanto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6, nos dicen que la iglesia fue un misterio que estaba oculto o no entendido en el Antiguo Testamento. La iglesia, queridos hermanos, era un misterio en el Antiguo Testamento. No podemos aprender algo acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento, aunque hay muchas cosas que aprender. Hay mucho que aprender en el Antiguo Testamento, pero no sobre la iglesia, porque sobre la iglesia no se habla en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. La palabra misterio significa oculto, escondido. Al apóstol Pablo le fue declarado por revelación algo que estaba escondido, algo que estaba oculto. El misterio, dice el versículo 3. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Observe usted esta frase. Misterio que en otras generaciones, quiere decir en tiempos pasados, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio no se dio a conocer antes. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron acerca de la iglesia. No hay profecías acerca de la iglesia, aunque hay profecías acerca de Cristo, su venida a esta tierra, su muerte, bueno, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Pero acerca de la iglesia nosotros no podemos aprender en el Antiguo Testamento porque ese misterio, eso fue algo que estuvo oculto en otras generaciones, pero ahora, en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? Miren el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Podemos aprender algo sobre la iglesia en Éxodo? No. ¿En Levítico? No. ¿En los Salmos? No. Entonces, ¿dónde es que podemos aprender acerca de la iglesia? En el Nuevo Testamento y especialmente comenzando desde el libro de los Hechos. Porque deben recordar, queridos hermanos, que tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan todavía forman parte del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto terminó con la muerte de Cristo
Y tanto Mateo como Marcos y Lucas y Juan desarrollan toda su historia biográfica de Jesús bajo la ley, bajo la ley. Entonces, ¿desde dónde comenzamos a aprender nosotros acerca de la iglesia? Desde el libro de los Hechos. La historia de la iglesia la encontramos en el libro de los Hechos. La doctrina de la iglesia a partir de Romanos. Eso es importante que ustedes recuerden, queridos hermanos. La historia de la iglesia, su nacimiento y su crecimiento lo vemos en el libro de los Hechos. Pero la doctrina propiamente dicha para la iglesia, desde las cartas del apóstol Pablo en Romanos. Muy bien, es importante entender estas cosas. El bosquejo básico de Mateo es muy crucial comprenderlo para entender qué es la iglesia. Es importante entender el bosquejo. Mateo comienza hablándonos del nacimiento de Jesús y su infancia en el capítulo 1 y 2. Capítulos 3 y 4, la preparación del rey, que involucran entonces la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, la tentación hecha por Satanás. Y vemos a Jesús y a Juan el Bautista predicando el evangelio del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Y ese mensaje lo predicó Jesús y lo predicó Juan. Ahora, la predicación del rey, capítulo 5 al 7 de Mateo, o lo que es conocido como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, 6 y 7 son un solo mensaje. El poder del rey, capítulos 8 al 9. Los milagros que Jesús hizo para mostrar sus credenciales como el Mesías al pueblo de Israel. El programa del rey, capítulo 10 de Mateo. Jesús enviando a sus discípulos a predicar. ¿Cuál era el mensaje que los discípulos iban a predicar a la nación de Israel? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje, queridos hermanos, no hablaba de la muerte de Cristo. Ese mensaje no hablaba del sufrimiento de Cristo. Ese mensaje del reino no hablaba de la resurrección de Cristo. El mensaje era específico. El contenido del mensaje era específico. Cambien su manera de pensar, porque eso quiere decir arrepentirse. Arrepentirse no es ponerse a llorar. Arrepentirse no es darse golpes en el pecho. Arrepentirse no es sentir un dolor en el pecho. Si usted siente un dolor en el pecho, mejor vaya al médico. Arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que la Biblia dice, ya que la palabra arrepentimiento es una palabra latina, no forma parte del griego. La palabra griega es metanoia. Y esta palabra griega, metanoia, significa cambiar de mente, cambiar el pensamiento, cambiar la manera de pensar. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento no tiene que ver con llorar, con sentirse mal, con sentirse culpable, con estar triste. El arrepentimiento es que yo cambio mi manera de pensar. Entonces, ¿cuál era el mensaje que Juan predicó? Cambien su manera de pensar. El reino de los cielos está a la mano. ¿Cuál era el mensaje que Jesús predicaba en Mateo capítulo 4? Cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál era el mensaje que Jesús mandó a predicar a los discípulos en Mateo capítulo 10? Cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos está cerca. Pero a partir del capítulo 11, comenzamos a ver en el libro de Mateo el rechazo progresivo del rey. Y la cumbre de todo esto es Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, queridos hermanos, se atribuye a Jesús que él echa fuera los demonios
por el poder de Satanás, por el poder de Belzebú. Y a partir de ahí, hermanos, del capítulo 14 al 18, comenzamos a ver un cambio en el mensaje de Jesús. En los capítulos 14 al 18, empezamos a ver el cambio del mensaje. Jesús comienza a predicar, ya no del reino, ahora empieza a hablar de su muerte. Ahora comienza a hablar de su muerte en la cruz. Ahora va a empezar a predicar el evangelio de la gracia, ya no el evangelio del reino. El evangelio del reino, queridos hermanos, tiene como audiencia exclusiva a la nación de Israel, pero el evangelio de la gracia es para todo el mundo. Y el pasaje que vamos a estudiar nosotros ahora está en este grupo de capítulos donde vemos el cambio pedagógico del rey. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18, dicen así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay que entender una cosa. ¿Qué decía la gente acerca de Jesús? Pues es Juan el Bautista, que a lo mejor ha resucitado. Es Elías, es Jeremías o algún otro profeta. Pero qué dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo. Hay que entender que la palabra Cristo es la misma palabra Mesías. Cristo es ungido en griego. Y Mesías en hebreo es la misma palabra ungido en español. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez, Jesús habla de la iglesia. Esta es la primera mención de Jesús acerca de la iglesia. ¿Cuál era el mensaje de Jesús antes? El reino. Pero este reino era solo para los judíos. El mensaje del reino es solo para los judíos. El evangelio del reino atañe a los judíos porque es una promesa de Dios para el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Pero Jesús ahora dice, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, queridos hermanos, es en griego eclesia. ¿Y qué significa la palabra eclesia? Viene de ek, que quiere decir fuera de, y klesis, que quiere decir llamamiento o llamado. Los llamados afuera. Eso significa la palabra iglesia. Los llamados afuera. Ahora es interesante el uso que en griego se le da a la palabra eclesía. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que en esos tiempos cuando el emperador o el gobernador romano quería dirigirse al pueblo, mandaban a llamar a la gente para que se reuniera en la plaza? Pero como la palabra eclesía todavía no tenía la connotación cristiana que tiene ahora, se llamaba a la gente a una reunión, se les llamaba afuera, que salieran de sus casas y vinieran a la plaza a escuchar el mensaje que iba a dar el vocero o el heraldo del gobernador. Y se decía, se convoca a la iglesia. Pero no estaban hablando de la iglesia en el sentido que nosotros la conocemos ahora. Simplemente se convoca a la gente. Se les convoca a salir y venir.
a escuchar el mensaje del gobernador. La gente salía de sus casas y venía a la plaza a escuchar el comunicado que se les iba a dar. Pero algunos no iban, algunos se quedaban en su casa, algunos no obedecían el llamamiento que se les hacía a venir a la plaza. ¿Saben cómo se les llamaba en griego? Eran los idiotes. Idiotes eran aquellos que se quedaban en sus casas, que no acudían al llamado. Los que iban al llamado era la eclesía. O sea, era una palabra común para referirse a un grupo de personas. Ahora, en Mateo 16:21, dice la escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, ¿qué significa eso? Que antes Jesús no había mencionado nunca a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y que allí iba a morir, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Este fue un mensaje totalmente nuevo para los discípulos. Esas dos palabras, desde entonces, significan a partir de acá. Jesús cambia su mensaje. Jesús les comienza a decir a sus discípulos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que ir allá, voy a sufrir mucho, voy a padecer mucho. Los ancianos, los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los escribas me van a torturar, me van a atormentar, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Hermanos, esto causó una conmoción en sus discípulos. Pero estamos predicando el reino. Tú eres el rey y ahora te van a matar. Hermanos, eso fue muy impactante para ellos. Ahora, ¿qué es la iglesia? Respondamos esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Primero vamos a ver qué es la iglesia y luego vamos a ver qué no es la iglesia. El significado de iglesia es una asamblea de personas autónoma convocada sin considerar su índole. El significado de iglesia es una asamblea de personas autónoma convocada sin considerar su índole, sin considerar el asunto para el que fueran llamados. Ahora bien, la palabra iglesia, hermanos, es una palabra que originalmente no tiene nada que ver con creyentes cantando, orando, dando sus ofrendas, escuchando un mensaje. La palabra iglesia en su sentido original es simplemente un grupo de personas. Un grupo de personas que han sido llamados, que han sido convocados para escuchar un mensaje, para ver a alguien, para reunirse para alguna cosa. No importa el asunto o la razón por la que fueron llamados, es un grupo de personas simplemente reunidos por alguna razón. La palabra iglesia, en griego, eclesía, se refiere originalmente en su sentido puro a un grupo de personas que se han reunido por alguna razón. ¿Cómo se usa la palabra eclesía en un sentido general en las escrituras? Se usa para referirse a varias clases de asambleas o reuniones. Se usa para referirse a varias clases de asambleas o reuniones. Puede ser una reunión para escuchar el mensaje de un político, puede ser una reunión para ver un espectáculo en el circo, puede ser una reunión para oír un comunicado de alguien, puede ser una reunión en un estadio para un evento deportivo. Bueno, en general, en la Biblia, la palabra eclesía se usa para un grupo de gente que está reunida por alguna razón.
Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, en Hechos capítulo 19, versículos 28 al 41. Para que entendamos que la palabra eclesía se usa para referirse a varias clases de asambleas o reuniones. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando oyeron estas cosas, bueno, quiero ponerles el contexto. Pablo está predicando, Pablo está en su segundo viaje misionero, está con Silas y está en Éfeso, y la gente de Éfeso está respondiendo bien al mensaje del evangelio. Están creyendo en Cristo. Y como resultado de eso, están dejando de comprar los objetos idolátricos de la diosa Diana de los Efesios. Hermanos, cuando el evangelio llega a un lugar, la religión tiene pérdidas económicas. Ya no compran las reliquias, ya no compran las cositas que piensan que eso les va a llevar buena suerte o bendición. ¿Qué pasaba en Éfeso? Diana era la diosa, una de las diosas principales, y se vendían estatuillas y cositas que tenían que ver con Diana de los Efesios. Cuando la gente comenzó a creer en Cristo, dejaron de comprar esas cosas. ¿Usted se ha fijado que la religión normalmente le vende a la gente estatuitas, estampillas, cuadros, cositas? Cuando el evangelio llega, se acaba el negocio. El verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. No estoy hablando del evangelio falso de la prosperidad, que lamentablemente muchos también hacen negocio de eso. Ahora, ¿qué pasó entonces cuando la gente dejó de comprar las cosas y de adorar a la diosa Diana? Aquí está la reacción. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, los creyentes de Éfeso. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, aquí está la palabra griega, eclesía. Estoy leyendo en español, pero en griego la palabra concurrencia es eclesía. Ahora pensemos en esto. ¿Esta concurrencia eran creyentes? No. ¿Eran idólatras? ¿Querían alabar a Dios? No. Querían matar a Pablo, a Aristarco y a Gayo. Pero aquí estamos viendo el uso general, el uso común de la palabra eclesía. La concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Escuchen, hermanos, casi por 2 horas esta gente estuvo gritando: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Pablo Pablo no estaba ahí, pero estaban Aristarco y Gayo, que habían sido capturados. No llegaron a hablar mal de la diosa Diana, llegaron a hablar de Cristo. Por eso dice el escribano: estos hombres no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices, Demetrio era
el jefe de los que hacían las estatuitas de plata de Diana, que se beneficiaba económicamente de eso. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, aquí está una vez más la palabra eclesía. Podríamos leerlo en legítima iglesia. ¿Por qué? Porque era un grupo de personas. Pero acuérdense que este grupo de personas no eran creyentes en Cristo. Eran adoradores de la diosa Diana que querían atentar contra la integridad física de Aristarco y Gayo. Pero la palabra eclesía es usada aquí en un sentido general. En legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y una vez más, la palabra eclesía en griego aparece ahí. Yo sé que no está en español porque nuestras Biblias se escribieron así, en español. Pero en griego, la palabra usada es eclesía. Entonces, está hablando aquí de creyentes en Cristo que estaban reunidos para adorar al Señor. No, está hablando de gente que querían atentar contra los creyentes. Ellos eran adoradores de Diana, pero se les llama eclesía en un sentido general. Ahora, ¿cómo se usa la palabra eclesía en un sentido técnico en las Escrituras? Hemos visto que en un sentido general se usa para una reunión de cualquier clase, pero en un sentido técnico se usa para referirse a la iglesia universal o a la iglesia local. Se usa para referirse a la iglesia universal o a la iglesia local. Entonces, esta palabra, iglesia, la encontramos también en el Nuevo Testamento para referirse a creyentes en Cristo, ya sea en un sentido universal como la iglesia, los salvos de todo el mundo, o la iglesia local que está en un lugar específico, geográficamente hablando. A veces la palabra iglesia se usa para referirse a todos los creyentes en cualquier parte del mundo. A eso se le conoce como la iglesia universal. O a veces se usa para referirse a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico. Vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí es una iglesia local, porque esta iglesia estaba en Jerusalén. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿de qué está hablando acá? De la iglesia local. Primero vemos en Hechos 11:22 la iglesia que estaba en Jerusalén. Jerusalén es una localidad específica. Antioquía es una localidad específica. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. ¿A qué se refiere acá la palabra iglesia? A la iglesia local. ¿Dónde estaba esta iglesia? En Corinto. En Corinto. Ahora, ¿dónde se congrega usted? Esa es una iglesia. Es una iglesia local. La ciudad, el barrio, la comunidad, el pueblo donde usted se reúne, ahí hay una iglesia de creyentes en Cristo Jesús, salvos por la gracia de Dios. Eso es una iglesia local. Ahora veamos Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué clase de iglesia estamos hablando acá? De la iglesia universal. ¿Por qué? Porque habla en un sentido general.
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en cualquier otra parte del mundo. Entonces, es importante entender esta diferencia. Cuando nosotros vemos la palabra iglesia, tenemos que distinguir si está hablando de la iglesia local, de un grupo de personas en un lugar específico, o de la iglesia universal. De la iglesia universal. Hermanos, 20 veces en el Nuevo Testamento vemos la palabra iglesia en el sentido universal. Y de estas 20 veces, 11 veces aparecen en Efesios. Ahora, tenemos entonces una iglesia celestial, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal, que está en Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, China, Austria, Australia, África, en todos los continentes. En América, Europa, Asia, África, Oceanía. Es una iglesia local. ¿Por qué? Porque están en esos grupos pequeños a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero tenemos la iglesia universal, compuesta por los creyentes, por todos los creyentes, salvos por la gracia de Dios. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Una iglesia celestial, el cuerpo de Cristo, pero vemos muchas iglesias locales en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, Tesalónica, Filipos, Colosas, Esmirna. Tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, tenemos 7 iglesias. Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia. Hermanos, hay muchos lugares y donde usted se congrega en la iglesia local, pero todos los creyentes, salvos por la gracia de Dios, en cualquier parte del mundo, formamos parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, tanto judíos como gentiles. Cristo murió, Cristo sufrió y murió para acabar con toda enemistad y barreras entre los creyentes. Y ahora la iglesia está formada tanto por judíos como por gentiles que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, porque Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pensando en la iglesia, hermanos, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Hermanos, el fundamento de la iglesia es la persona y la obra consumada de Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es Pedro, es Cristo. Él es el fundamento, Él es la roca. Cristo Jesús, la persona y la obra consumada de Jesucristo. Entonces, el fundamento de la iglesia no es Pedro, aunque Dios iba a usar a Pedro para predicar el evangelio. Dios iba a usar a Pedro para ser un apóstol y escribir sus cartas para la iglesia, para que quedaran para nosotros como enseñanza. Pero, queridos hermanos, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y la iglesia está fundada en Cristo y la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el fundamento, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca, Cristo Jesús. ¿Quién no es la roca? Pedro. Él no es la roca. Pedro no es la roca. Ahora, ¿pero qué quiere decir? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, Jesús usó palabras diferentes en griego en este pasaje. Recordemos nosotros, hermanos, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español. No se escribió en español, se escribió en griego. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego es Petros, que quiere decir piedra. Y sobre esta roca
La palabra ya no es Petros, es Petra, como esta imagen que nosotros vemos al fondo. Es una roca. Una piedra es algo pequeño que usted puede tomar con una mano. Una piedra es algo que usted puede abarcar con sus brazos quizás, pero una roca es algo enorme, algo muy grande, es una mole enorme. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro? Piedra. Usted puede tomar una piedra con su mano, con sus dos manos, o quizás abrazando una piedra con sus brazos, pero una roca es mucho más que eso. Petros y Petra no es lo mismo. Petros es piedra, Petras es roca. Ahora, miren lo que pasa acá. Cuando algunos piensan que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la roca y que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, porque tenemos algunas iglesias que dicen nuestro fundamento y nuestra roca es Pedro. Miren, estamos leyendo Mateo 16, versículo 18. ¿Qué pasó 3 versículos después de que Jesús dijo estas palabras? En el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquel que acaba de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando oye que Jesús les está diciendo que tiene que ir a Jerusalén y que lo van a matar porque va a padecer mucho, pero va a resucitar al tercer día, dice la Escritura. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Oh, no le dijo roca, ni siquiera le dijo piedra, le llamó Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro aquí? ¿Roca? ¿Fundamento? No, le llamó Satanás. ¿Esto suena como algo bonito para alguien que quiere ser una roca? Bueno, Pedro no quería ser una roca, pero esto suena algo bonito como para alguien que yo quiero que sea mi fundamento. Pedro estaba haciendo tropiezo a los planes de Dios. Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, pero Pedro no entendía eso. La mentalidad de Pedro no podía comprender lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús se vuelve a él y le dice, quítate delante de mí, Satanás. No, hermanos, ese es un nombre, es un calificativo no tan agradable, ¿no es cierto? Yo no quiero tener como fundamento a alguien a quien Jesús lo llamó Satanás alguna vez. Veamos lo que dice el mismo apóstol Pedro acerca de quién es la roca. Dice el versículo 4, acercándoos a él. ¿Saben quién es él aquí? Es Jesús, piedra viva. Él no dijo yo soy la piedra viva. Él, Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Él es la piedra viva y nosotros también somos piedras vivas porque estamos en Él. Pero tenemos que acercarnos a Él. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no está hablando de Pedro, está hablando de Jesucristo, no será avergonzado. Ahora, Pedro dice en estos 2 versículos que Jesucristo es la piedra viva y la piedra del ángulo. Nunca Pedro dijo, yo soy la piedra viva. Nunca dijo, yo soy la piedra del ángulo. Ni siquiera Pedro dijo eso.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es Jesucristo? Es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo le llama Pedro a Jesús? La piedra desechada que vino a ser cabeza del ángulo. Pero para los que no creen, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. En algún momento Pedro dijo, yo soy la roca, yo soy la piedra viva, yo soy la piedra del ángulo, yo soy la piedra principal del edificio. No, jamás dijo eso. En primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él no dijo yo piedra, él dijo yo anciano. La palabra anciano aquí se refiere a pastor. Pedro se consideraba a sí mismo no como la roca, sino como un pastor más. Yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Nunca, nunca Pedro se llamó a sí mismo ser la roca, mucho menos el Papa. Esa palabra ni siquiera está en la Biblia. Pedro dijo, Él es la roca, Él es la piedra, no yo. Ahora, ¿a quién le cree usted? ¿Al mismo Pedro? ¿A la palabra de Dios? ¿O a enseñanzas humanas? En Hechos 4, versículos 5 al 12, dice la Escritura, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Observe que aquí está hablando el apóstol Pedro. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, dijo Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está dando testimonio ante el concilio judío y él está diciendo, este hombre fue sano en el nombre de Jesús. Él es la piedra. Jamás Pedro dijo, yo soy la piedra, yo soy la roca, yo soy el fundamento de la iglesia. Queridos hermanos, nosotros estamos fundados y fundamentados en Cristo Jesús y nuestra roca es Cristo. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted quita a Cristo del fundamento de los creyentes y pone a Pedro, deja de ser iglesia. En el Antiguo Testamento, la roca siempre fue Dios. Dice el Salmo 18, versículos 1 al 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es la roca en el Antiguo Testamento? Siempre fue Jehová, siempre fue Dios, la roca. Hay muchos otros pasajes que hablan de Dios como la roca. Entonces, hay 5 razones para creer que Jesucristo es la roca. En primer lugar, por el cambio de nombre de Petros a Petra en Mateo 16:18. Porque Jesús llamó a Pedro Satanás en Mateo 16:23. Pedro dijo, ¿quién es la roca?
Lo vemos ya en Hechos 4, 5 al 12, en 1 de Pedro 2, 3 al 8 y 5, 1. Pablo dijo quién es la roca en 1 de Corintios 3, 11 y 1 de Corintios 10, 1 al 4. Y en el Antiguo Testamento, la roca siempre es Dios. Lo vemos en Deuteronomio 32, 4 y 15, 18 y 31. Lo vemos en el Salmo 18, versículos 1 al 2, Salmo 61, 2, versículos también 6 y 7. Entonces aquí hay 5 razones para creer que Jesucristo es la roca. Para nuestros estudiantes del Instituto Bíblico Internacional La Gracia, esto ustedes lo tienen ya escrito en su manual, ya está escrito en su material, así que no deben tomarse el tiempo para escribirlo porque al final de su folleto, en las últimas páginas de su manual de estudio, ustedes lo van a encontrar. Hay hermanos a los que se les está enviando estas lecciones una por una, así que al final de este estudio van a recibir también esto por escrito para que lo puedan tener y sea mejor de recordar para ustedes. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa aquí y vamos a volver en breve para continuar con nuestros estudios. Regresamos en breve.